Buenos días, Beatriz Francanello, responsable de ventas institucional de Santa Lucía Asset Management. Buenos días. Muy buenos días. Diego Sánchez de la Cruz, director del Foro de Regulación Inteligente. ¿Qué tal? Buenos días, gracias a los dos por estar aquí. Voy a empezar contigo, Diego. Hacía una pequeña introducción. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿Qué ves? ¿Más luz o más oscuridad? ¿Dónde estamos? Bueno, la situación no es todo lo satisfactoria que quisiéramos después de un 2020 tan complicado. ¿Por qué? Pues porque después de la reapertura de la economía, de que las expectativas conforme iba avanzando la vacunación fuesen mejorando, de que las tasas de crecimiento se estuviesen revisando en general al alza, lo que nos encontramos es una sorpresa muy desagradable, pero que en cierto modo podíamos haber anticipado. ¿Por qué? Porque el dinero que han puesto los bancos centrales en circulación para evitar el colapso de la economía, evidentemente en algún momento se tenía que infiltrar y efectivamente podía haber sido a favorecer incluso la alegría en los mercados, que en parte lo ha hecho, los ha apuntalado, pero también ha empezado a derramar en la economía real, cosa que no había sucedido hasta ahora con los anteriores planes de estímulo, tipos tan bajos, etcétera. ¿Qué supone esto en la práctica? Pues supone que en Estados Unidos nos vamos a inflaciones del 6, podemos cerrar el año en el 8. En el resto de Europa nos estamos moviendo en el 4, en el 5. En España tenemos un entorno ya que pasa del 5 al 6 y evidentemente, como hablamos de ahorro, como hablamos de inversión, cuando tu poder adquisitivo se está sufriendo ese test de estrés tan fuerte y cuando las expectativas económicas, que obviamente no son las de 2020, pero que no son todo lo buenas que deberían, no podemos permitirnos el no insistir en estos temas, estudiar estos temas a fondo, porque cuanto mejor protegidos estemos ante ese monstruo que es la inflación, mejor. Diego, no sé si Beatriz te va a puntualizar. ¿Estás de acuerdo desde vuestros análisis que hacéis? ¿Compartes algunos de los puntos que ha tratado Diego? Totalmente de acuerdo, ¿no? Al final la inflación es el monstruo que se come nuestro poder adquisitivo, con lo cual ya no solamente debemos de ahorrar, sino también de invertir, porque si no ahorramos al final, pues de hoy para mañana pues tengo ese 5% menos, ¿no?, que tenemos en la inflación a día de hoy. Con lo cual sí que en bolsa hemos tenido 2 años espectaculares, no tanto en la parte humanitaria y social, pero sí que paradójicamente llevamos 2 años muy buenos en bolsa. Bueno, pues el viernes pasado vimos cómo hubo caídas en los mercados, pero bueno, son caídas sanas, caídas que además nos dan oportunidades de entrada en otros valores, ¿no? Con lo cual sí que creemos que a futuro, bueno, pues a futuro y a día de hoy, ¿no?, el mejor momento para invertir es ayer siempre, ¿no? Porque al final hay que tomar decisiones de inversión y nosotros vemos que, bueno, pues a nivel global hay más oportunidades en Europa que en Estados Unidos, sobre todo por el tema de la valoración. Estados Unidos, bueno, pues ha subido mucho, ha crecido mucho y sí que seguimos viendo pues beneficios empresariales muy positivos a este y al otro lado del Atlántico, y además, bueno, pues vemos también datos de la economía a nivel global pues que siguen siendo buenos, ¿no? Con lo cual esto nos da, bueno, pues ideas positivas, ¿no?, a la hora de seguir invirtiendo, y al final, bueno, la renta variable pues es el único activo que puede batir a la inflación, ¿no?, en el medio y largo plazo. No es el único termómetro, pero es de los principales. Me ha gustado la expresión de Beatriz de caídas sanas. Habrá alguno que no le habrán parecido tan sanas cuando estás dentro metido, ¿no? Pero efectivamente, ¿por qué hace 2 semanas teníamos puesto el foco? Fijaros que la actualidad la marcaba las crisis de suministros que podíamos tener, las crisis energéticas, y esto es que cuando hay una noticia todavía más grande se apartan las demás y estamos hablando de una nueva variable del virus. ¿Cómo puede afectar esto? ¿Creéis que estas caídas que hemos tenido ese pasado viernes en bolsa, utilizando este termómetro, hoy los mercados han empezado bajando un 2%, ¿creéis que se debe a esto? ¿Es la caída de perspectiva del Producto Interior Bruto, que están rebajando de un 5 a un 4 y sigue cayendo también para 2022? ¿Qué creéis que pesa más en todas estas vaivenes que están teniendo los mercados? La reacción a todas las variantes nuevas del virus siempre ha sido al principio muy virulenta, porque evidentemente la producción económica se puede ver muy afectada por el hecho de que se vuelven a aplicar restricciones. De hecho, como en algunos países que no tienen la misma situación que España en clave de vacunación y en clave sanitaria, sí se ha avanzado en esa medida, se han vuelto a recuperar algunas de esas medidas, hay un cierto efecto contagio de los inversores que dicen, oye, vamos a ver si se van a producir parones más generalizados en la economía. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, creo que esas caídas son
son buenas porque corrigen algunos excesos, matizan un poco esa exuberancia que han tenido los mercados en los últimos 2 años y lo más importante para quienes nos están viendo, abren oportunidades de crecimiento, porque precisamente posicionarse ahora que los mercados han dado algunos pasos atrás después de haber dado muchos para adelante, nos vuelve a abrir algunas ventanas de oportunidad, como por ejemplo nos los abrió el peor momento de la pandemia, ¿no? Cuando peor estaban las cosas en clave sanitaria, en clave macro también se abrían esas oportunidades de inversión. Bueno, ahora a pequeña escala se ha vuelto a producirse retroceso en las expectativas y yo creo, Beatriz, que vamos, que de hecho sí vemos pues inversores que invirtieron en marzo con las caídas de lo que sucedió el año pasado, como bien dices, pues este año llevan revalorizaciones cerca del 80%, ¿no? Desde marzo del 2020, o sea que siempre yo creo que hay que fijarnos un poquito en el retrovisor y no tanto en el rabioso corto plazo, ¿no? En las noticias, aunque sí evidentemente los catalizadores a medio plazo pues van a ser los tipos de interés, como comentabas, los niveles de inflación y evidentemente pues los contagios, ¿no? Eso va a ser lo que va a mover los mercados en los próximos meses. Me quedo con este tip que metías aquí, los tipos de interés. Hay noticias en un sentido y en otro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué va a hacer el Banco Central Europeo? ¿Qué va a hacer el Fondo Monetario Internacional ante una inflación que parece que va a perdurar? Diego, no sé claro, además ponías ahí antes en la introducción, Pablo, el índice de miseria, ¿no? En el que se mezcla desempleo e inflación, ¿no? Ya desde hace años nos habíamos olvidado de ese índice. Ese índice venía de la crisis de los 70 y ya no se usaba porque ni había tanta inflación ni había tanto paro. Y aquí está otra vez que muchos lo teníamos que refrescar, ¿no? Oye, aquello era de lo que se hablaba en los años de Jimmy Carter, ¿no? Y fíjate, tanto tiempo después la economía a nivel macro vuelve a presentar esas dos debilidades. Claro, el Banco Central, como entonces, tiene que plantearse en algún momento el retirar parte de esa gasolina que ha inyectado en los mercados, porque efectivamente, aunque ha tenido un efecto muy importante para evitar caídas que podían haber sido dramáticas y haber secado por completo la financiación empresarial, secado los mercados, esto no ha sucedido y es un éxito de la política monetaria, también ha permitido refinanciar los problemas de los estados, prolongar, estirar un poco la pelota, el gasto público, ahora que quizá no era el momento de aplicar medidas de contención y de austeridad, pero evidentemente la lógica se impone y esa situación extraordinaria no puede convertirse en ordinaria. Entonces, tipos de interés más altos, probablemente la Reserva Federal ya en torno al verano que viene empieza sus subidas de tipos, está sacando dinero ya de su programa de compras y el Banco Central europeo que va por detrás, pero va a ir en esa dirección, no le queda otra. Beatriz, ¿de qué manera os afecta a vosotros a la hora de hacer vuestras recomendaciones a vuestros clientes, a vuestros inversores, este tema de la potencial subida de tipos, ¿no? De cómo puede evolucionar el Euribor, la financiación privada, pública? Afecta a todo, ¿no? Al final la evolución de los tipos de interés afecta en general a toda la economía, con lo cual también afecta a las compañías, a la evolución de las compañías, a la evolución de la renta fija. Con lo cual, bueno, pues para un ahorrador es positivo porque al final, bueno, ahora mismo tal y como están las tasas de renta fija, los tipos de interés están en negativo, ¿no? Entonces muchos clientes o muchos pues amigos, familiares te dicen, si es que por tener el dinero en el banco no me dan nada, ¿no? Entonces dicen, es que eso le está costando dinero al banco y eso no lo entienden, ¿no? Entonces al final, bueno, pues una subida de tipos de interés hará que también los ahorradores se estimulen más para precisamente ahorrar y invertir y nos afectará, ¿no? De hecho, nosotros ahora pues estamos más positivos en sectores más cíclicos, que son ese tipo de compañías que se benefician más en escenarios de subida de tipos de interés. Quiero hablar de pensiones y para el corto plazo me gustaría hablarlo contigo, Beatriz, y para un poquito más el largo plazo con Diego. ¿Cómo afectan estas variables, que son actualidad a día de hoy, macroeconómicas, a la necesidad o a la capacidad de planificación que tienen que tener los ciudadanos de España a la hora de si es el momento de empezar a ver estos planes de pensiones, de ponerse en marcha, de informarse? Porque, insisto, el ronroneo que tenemos desde las medidas es que parece que constantemente los van penalizando. No sé si esto es una sorpresa o tiene lógica o no tiene lógica. ¿Cuál es vuestra opinión? Pues no tiene demasiada lógica, así que hay que incentivar el ahorro, ¿no? Porque al final, el otro día leía que la tasa de sustitución es del 70%, que quiere decir que mi último salario en nómina como empleado y el primero como pensionista es un 30% inferior, con lo cual de la noche a la mañana mi calidad de vida va a bajar un 30%. Entonces eso hay que complementarlo con un ahorro privado, si no al final pues también va a bajar el consumo a nivel global, ¿no? Entonces también tenemos una población más envejecida y con lo cual si ellos dejan de consumir también lo vamos a notar todos, ¿no? Así que es fundamental el complementar el ahorro mediante la pensión, o si no es mediante la pensión, a través de productos de fondos de inversión, ¿no? Pero sí que hay que complementarla porque es fundamental. Además, un tercio de nuestra vida, aunque nos parezca muy lejano, aunque nos parezca imposible, un tercio de nuestra vida saliremos jubilados. Al final, la edad de jubilación se incrementará también, pero también nuestra edad
de vida, ¿no? De una esperanza de vida, con lo cual pues, es muchísimo tiempo en el que además necesitamos pues más capacidad económica, ¿no? Porque somos más débiles en ese sentido. Diego, me voy a largo plazo, te conozco desde hace años y te recuerdo con una sonrisa, siempre más positivo. He tomado algún café contigo y te recuerdo positivo, pero ¿vas a mantener tu estado habitual para hablar del futuro de las pensiones o toca ser un poquito más realista? Si tuviésemos que cambiar la sonrisa, ¿no?, por un gesto más triste, sin duda que las pensiones ahora mismo no invitan a tanto optimismo. ¿Por qué? Porque ya en el corto plazo un pensionista hoy en España está perdiendo 30 puntos de poder adquisitivo en el momento en el que se jubila, lo cual hasta cierto punto ya es un descuento importante frente a algunos países de nuestro entorno. Pero el problema es que en los próximos años, porque tenemos una serie de variables en España que no se dan en otros países, un paro que duplica la media europea, un envejecimiento mucho más acelerado, esa tasa de sustitución, es decir, la diferencia entre el salario medio que tienes cuando aún estás trabajando y la pensión que vas a tener después, se va a aumentar en otros 20 puntos. Es decir, que nos estamos yendo con la situación actual a que el pensionista acabe incluso ganando pues un 50-60% de lo que gana en el mercado de trabajo. Entonces ya el ahorro y la inversión, la planificación para ese momento, ya no solo es que es una oportunidad, no, es que es una obligación, es algo en lo que tenemos que pensar. El ahorro para muchas personas es algo, bueno, que han dejado un poco de lado por las estrecheces del mercado de trabajo, porque ya pagan muchos impuestos y cotizaciones sociales, que sean el 40% del sueldo, pero en la práctica sabemos que no hay otra alternativa para tener una jubilación a la altura de lo que esperamos. Entonces, ese indicador yo le prestaría mucha atención, el de la tasa de sustitución, porque ya invita a ahorrar a presente y cuando lo vemos a futuro mucho más. Entonces, es el momento de pensar hoy en cómo quieres estar cuando tengas 70 años, cuando tengas 80 años. Y si no lo haces hoy y lo quieres hacer cuando ya esté llamando a las puertas, entonces construir esa hucha desde ahora, tomar posición financiera desde ahora es fundamental. Claro, también nos podríamos fijar en países pues, como en Holanda, ¿no?, donde el sistema de pensiones implementa una obligatoriedad, ¿no?, a las empresas a retener una parte del salario mes a mes y bueno, pues invertirla en un plan de pensiones privado para el empleado, ¿no? Al final, ¿no?, si la gente no lo hace, si los inversores, los ahorradores no lo hacen de motu propio, a lo mejor con esa pequeña obligación por parte de los gobiernos, pues sería una forma de ir, bueno, pues incrementando un poco esa cultura del ahorro, ¿no? Método Free es un programa que ha nacido con la vocación de intentar facilitar la educación financiera, tratarla, poner en el centro, de ver cómo podemos ahorrar y cómo podemos invertir. Y yo, como uno de los impulsores de este proyecto, me he quedado sorprendido desde, os diría, agosto, septiembre, cómo ha cogido notoriedad este tema. Es decir, las noticias que empiezan a aparecer sobre pensiones, sobre la edad de jubilación, sobre la incapacidad. Y me quedo sorprendido porque para mí es una preocupación que hablamos del calentamiento global y de muchos temas importantes que tenemos en la palestra, pero la educación financiera no lo parecía ser. Parece que por una vez empieza a subir la espumita. Debe haber unos determinados factores, pero también está ayudando, que tenemos al señor Escrivá, que va lanzando globos sonda de determinadas medidas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Creéis que estas medidas que se está tomando por parte de un gobierno que no hay que olvidar, los políticos tienen gobiernos de 4 años y tienen mucho puesto el foco en poder seguir gobernando, ¿no? ¿Estamos hablando de medidas de verdad de calado para el medio y largo plazo o son medidas cortoplacistas las que se están hablando y poniendo en el foco insuficientes? A mí hay una cosa que me da la atención y es que en vez de ampliar las oportunidades de ahorro, las estamos reduciendo y modificando. Es decir, por ejemplo, reducimos los beneficios fiscales en los planes de pensiones, pero creamos los planes de empresa. No, lo que necesitamos es primar ahora mismo todas las fórmulas posibles de ahorro, porque evidentemente cada persona tiene su perfil, cada empresa tiene su circunstancia, un autónomo quizá no puede estar suscrito a un plan de empresa porque él es su propio jefe, hay muchas circunstancias distintas y lo que necesita el sistema ahora mismo es, acierta yo creo el ministro en abrir la discusión, abrir el debate, distintas fórmulas de ahorro, pero es que hay muchos productos que tienen que estar en esta discusión. Incluso en un país donde una parte importante de nuestro patrimonio está en el mercado inmobiliario, es ladrillo, el facilitar la liquidez de ese patrimonio también tiene que ser parte de la discusión. Entonces, está bien ampliar la conversación, pero yo no sé qué piensas tú, Beatriz, pero yo pienso que veo un poco de dirigismo, es decir, ahora un poquito menos a los planes de pensiones, un poquito más a los planes de empresa, no. Más a los planes de pensiones, más gasolina fiscal para apoyar eso, más gasolina regulatoria, pero también para los planes de empresa y para todas las fórmulas de ahorro. Al final hay que incentivarlo, ¿no? Lo que os comentaba del sistema, por ejemplo, holandés de pensiones, hay que incentivar el ahorro
porque es un problema que nos estamos enfrentando y bueno, ya sabemos que las pensiones, ningún gobierno ha querido abrir esa caja de Pandora, ¿no? Porque al final, como dices, son gobiernos cortoplacistas que no les interesa y bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Porque es un problema que tenemos aquí y más sobre todo con la generación que viene detrás nuestro, ¿no? Los jóvenes hoy en día, que al final ellos pues no tienen esa mentalidad de largo plazo y hay que incentivarles en el ahorro. Me interesa hablar no tanto de partidos políticos, pero sí de comunidades autónomas. Y voy cerrando un poco el foco, ¿no? Parece como si algunas comunidades autónomas hubiesen tenido la sensibilidad antes que el propio gobierno nacional de empezar a tratar este tema del futuro, de ahorrar, de invertir, de atraer inversión, de algunas medidas que son las claves. O sea, al final tampoco hay fórmulas mágicas. Lo que tenemos que intentar conseguir es más gente trabajando con salarios más altos, concienciar a la gente de cuál va a ser la realidad de su futuro para los próximos 20, 40 años. Y pongo un poco el foco en otro tema que es de actualidad, que es Madrid. ¿Qué se está haciendo en la Comunidad de Madrid? Acaban de aprobar presupuestos y además aprovecho, voy a empezar contigo, Diego, que tenemos aquí hoy, que creo que estás de presentaciones, liberalismo a la madrileña, un repaso por todo lo que se ha venido haciendo y los motivos de éxito que han podido tener. Te lo traspaso para ti, efectivamente. ¿Qué has enfocado en el libro y cuál es tu opinión de cómo está enfocando la Comunidad de Madrid? ¿Por qué es tan protagonista en todo lo que hace? ¿Cuáles son los motivos? Bueno, al final estamos hablando precisamente de que falta largo plazo, ¿no? En las medidas, por ejemplo, de promoción del ahorro. En Madrid hay un hecho diferencial ahora mismo y es que se ha aplicado la misma política económica desde hace 20 años y que es una política económica que sí está volcada en facilitar la inversión, la generación de riqueza, lo cual es positivo. Entonces, cuando tú aplicas una receta correcta, pero lo haces solamente un año o 2 o 4 años, pues obviamente los efectos sobre la economía no se llegan a notar. Cuando lo haces a lo largo de 20 años, en el libro explico que han sido ya 65 rebajas de impuestos, que se dice pronto, desde 2003 hasta ahora. Eso en la práctica, por ejemplo, para una familia de renta media le supone un ahorro fiscal de 20.000 euros en términos acumulados. Pero es que hablábamos antes de facilitar la transmisión de patrimonio, la generación de patrimonio. Bueno, en Madrid no hay impuestos sobre el patrimonio y una herencia está bonificada al 99% en la gran mayoría de casos. Eso es lo que facilita la capitalización de los ciudadanos en Madrid y por lo tanto genera una cultura del ahorro, un capitalismo popular que está atrayendo a mucha población, la cual es otra variable. La gente, como necesita dinero para generar rentas y planificar su futuro financiero, se viene a Madrid. Ahora mismo 4 de cada 10 habitantes de la Comunidad de Madrid vienen o de otras regiones o de otros países y eso es muy interesante, ¿no? Porque uno de los puntos que en su día tocó el ministro era que, oye, la captación de talento va a ser vital para compensar el envejecimiento de población. Bueno, Madrid está en eso. Entonces, ¿el liberalismo a la madrileña qué es? En el fondo, el favorecer la generación de riqueza, favorecer el ahorro, la creación de valor, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Madrid y sobre todo está pasando desde hace 20 años y ahí se nota. Beatriz, te hago una pregunta de un titular que leí con preocupación hace unos días. Cerca de 1.200.000 personas en España, de los 46, 47 millones de personas que somos, habían invertido más de 6.000 euros en criptomonedas y además con una franja de edad tremendamente baja. Me quedaba sorprendido. ¿Cuál es vuestra opinión sobre este tema? ¿Esto es un producto de ahorro, de inversión, de ni lo uno ni lo otro? Bueno, yo ahora no lo vería como un activo de inversión dentro de una cartera global. Quizá en futuro sí lo sea, pero bueno, yo ahora, de hecho en Santa Lucía hemos promovido pues algún evento con profesionales del blockchain, ¿no? Porque bueno, ahora existe en España, existe la cultura del pelotazo, ¿no? Yo voy a invertir aquí porque me voy a hacer... No, al final lo que hay que hacer es ir poquito a poquito. Nosotros, bueno, somos unos convencidos de poco a poco, impactar poco a poco pues, un 50 euros al mes, 10 euros al mes, lo que uno pueda y poco a poco pues, ir a ver crecer su patrimonio. No vamos a ver crecer nuestro patrimonio de la noche a la mañana, que es lo que quieren con invertir en este tipo de criptomonedas. No quiere decir que a futuro no lo sea y que sea un activo dentro de las carteras también a tener en cuenta, pero también es verdad que hay que darse cuenta que no siempre los primeros han sido los ganadores. Amazon no fue el primero, Google no fue el primero, entonces, no sabremos si será la criptomoneda pues, líder en ese sentido, pero sí que creemos que las criptomonedas están aquí, han llegado para quedarse. La tecnología blockchain nos va a ayudar mucho en nuestro día a día futuro, probablemente, pero nosotros siempre decimos que no hay que invertir en aquello que no entendamos y probablemente
La cifra que me has dicho, que no recuerdo cuál era, de inversores que han invertido en Bitcoin. 1.200.000. Pues te digo que el 90% probablemente, y me juego un brazo, no saben lo que es un Bitcoin, ¿no? Ni no saben lo que hay por detrás. Entonces, nosotros siempre decimos que cuando invertimos en un valor o en una compañía hay que saber dónde invertimos, ¿no? Y dónde ponemos nuestro dinero. Bueno, Beatriz y Diego, llega la Navidad, la lotería de Navidad, ¿no? A ver quién acierta y quién no acierta. Hoy es jueves, también habrá quien esté haciendo la quiniela de fútbol para el fin de semana. ¿Cuál es vuestra quiniela para 2022? En este constante cambio de previsiones que tenemos para 2022, estamos en recuperación, estamos esperando a ver qué va a pasar, desde el famoso apagón del que hablaban, poco probable pero de mucho riesgo, hasta crisis de desabastecimiento, crisis energética, Omicron, y previsiones constantemente a España, que parecía que nos íbamos a ir al 6 y pico a la baja. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Os atrevéis a hacer una predicción? Ojo que esto queda grabado. Mira, quiniela, empezamos por la quiniela, el Real Madrid, ¿vale? Y luego hablando de mercados y de inversión, la situación yo creo que ahora mismo es muy peligrosa porque no sabemos cómo se van a gestionar los fondos europeos. La inflación por lo menos está aquí para quedarse un semestre y yo creo que es momento no tanto de pensar en macro, sino de pensar en productos de inversión. Pienso que sí es una buena oportunidad de elegir bien y mira, no sé si estoy de acuerdo con lo que comentabas de Bitcoin o no, pero sí que estoy muy de acuerdo con lo que decías de que hay que saber muy bien los productos en los que estamos. Este es el mejor consejo financiero que le podemos dar a cualquiera. Y entonces, precisamente por eso es el momento de hilar muy fino y en vez de intentar ahora entender un mundo tan lleno de incertidumbre, Pablo, en el que probablemente nuestro crecimiento se quede en torno al 5, 5,5 y por lo tanto nos hará falta un año más para recuperar la producción perdida. O sea, nos vamos a 2023 para volver a 2019. Pero yo te dejo esa predicción, pero sobre todo es una oportunidad. Es una oportunidad porque cuanto más incertidumbre hay, más oportunidades hay de entrar, tomar posiciones en 2022 y seguir generando rentabilidad en los mercados que han tenido unos años espectaculares. Beatriz, Diego ha hecho poca quiniela, ha hecho un contexto generalizado en el que estoy completamente de acuerdo, pero ¿tú te atreves a apostar? 5,5, que quede claro, ¿eh? Es verdad. Yo más, no tanto a nivel nacional, sino más a nivel europeo. Bueno, el otro día leía que bueno, pues hay estudios que ya demuestran que si fuéramos a un confinamiento en Europa, perderíamos niveles de PIB en eurozona en torno al 2%, no por encima del 10% como pasó en marzo del 2020, ¿no? Ahora ya sabemos un poco de qué va esto, dónde estamos y sabemos reaccionar de otra manera, ¿no? Y sabemos que bueno, pues nos pueden dejar en casa una semana, un mes, pero que cuando salimos con fuerza, ¿no? Y nos vamos a hoteles, a restaurantes y demás a consumir, con lo cual nosotros, no tanto en economía real, pero sí en mercados financieros, vemos que va a ser un buen año. En un minutito nada más, pero me apetece meter una variable que nos queda tiempo, que es China, en la ecuación. Mercado nacional, gobierno nacional, paro nacional. ¿Qué opinión tenéis, Diego? Empiezo por ti. ¿Qué opinión tenéis de hacia dónde va China? ¿Cómo nos afecta? ¿Para bien? ¿Nos interesa que crezca tanto como parece que va a crecer? ¿Que sea primera potencia? ¿Que no lo sea? Está en un punto de inflexión muy delicado, porque tiene que hacer su transición energética y se va a notar mucho en los mercados y en los precios de las materias primas. Tiene una burbuja inmobiliaria que de momento está logrando sostener, apuntalar, desmontar poquito a poco, pero es 30% de su PIB. Entonces hay que seguirlo muy de cerca. Y ojo, en Estados Unidos ya no se preocupan tanto por nosotros. Estados Unidos ya hace tiempo que mira el Pacífico, hay riesgos hasta geopolíticos en torno a Taiwán. Hablas con analistas, te hablan hasta de guerras, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las relaciones porque Estados Unidos y China tuvieron primero una relación complementaria, después competitiva y cuidado que con guerras comerciales y guerras económicas se puede convertir en una mezcla explosiva. Como europeos nos toca mirarlo desde lejos, casi mejor, ¿no? Viendo lo peliagudo que se ha puesto todo y hay sombras en la economía china, ¿eh? Hay sombras. Muy brevemente, que nos quedan 2 minutos, tu opinión de China, ¿cómo lo miráis? Yo creo que hemos aprendido durante la pandemia y muchas empresas, bueno, pues que tenían todo derivado en China y bueno, pues toda la fabricación en China están ahora, bueno, pues diversificando, ¿no? Porque al final no podemos todos depender del mismo sitio y eso yo creo que ha sido evidente y están poniendo solución. Y luego, bueno, pues dentro de China, China es una dictadura y bueno, pues tiene muchas cosas malas, pero a la hora de tomar decisiones sabemos que dependen de una persona, ¿no? Y eso, bueno, pues en parte saben que cuando hay que implementar medidas de estímulo las implementan y cuando, bueno, pues miran para ellos y lo mejor que sea para ellos, ¿no? Entonces, al final yo creo que China hará lo que tenga que hacer, pero sí que no tenemos que depender tanto de un único país, ¿no? A nivel global. Beatriz Frank Granillo, gracias. Diego Sánchez de la Cruz, gracias por estar aquí hoy.
concluimos nuestro programa de hoy. Me rescato para todos una palabra que ha salido, que es oportunidad, y además estoy completamente de acuerdo. Momentos de oportunidad, hay vientos que soplan racheados, que aparecen nuevos aires con los que no contábamos y que vamos a ver este 2022, efectivamente, todavía queda un mes, en el mes de diciembre de 2021, pero vamos a ver este año 2022 qué ocurre con los suministros, con la subida de precio de todas las líneas de energía que tenemos. Vamos a ver qué ocurre con la inflación, vamos a ver qué ocurre con los tipos de interés y, por tanto, efectivamente, para esta oportunidad creo que empresas, países, gobiernos, pero sobre todo vosotros, los ahorradores y los inversores, tenéis que tener capacidad de adaptación, flexibilidad, tomar rumbo, estar informados. Es un momento no tanto para estar en casa haciendo bizcochos como se proponía durante el confinamiento, es un momento de abrir los ojos, estar atentos y tomar decisiones, porque son momentos de amenazas, de sustos, pero sobre todo de oportunidad. Nos vemos el jueves de la semana que viene y seguiremos hablando de inversión. Hasta pronto.